toda investigación es, en el fondo, un viaje. Empieza con una pregunta, ¿no? Con esa chispa de curiosidad. Pero, ¿cómo pasamos de esa simple chispa a tener conocimiento real, algo que sea de verdad confiable? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, créanme, no es magia, es pura estrategia. Para poder navegar el terreno tan complejo de la investigación, lo que se necesita es un mapa bien claro que nos guíe en cada paso del camino. Y a ese mapa lo conocemos como el marco metodológico. Es como la brújula que no le puede faltar a ningún investigador. Es la herramienta que nos va a trazar el rumbo hacia el descubrimiento. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en el marco metodológico no como un simple paso en una lista, sino como toda la estrategia, ¿sí? Es literalmente la columna vertebral de todo el proyecto. A ver, en palabras más sencillas, esto responde a la pregunta clave. ¿Cómo voy a hacer esto de una manera que tenga sentido y que además la gente pueda confiar en mis resultados? Es pura estrategia en acción. Muy bien. Ya con el mapa en la mano, ahora toca elegir el camino. Y en investigación básicamente existen 3 rutas principales. Cada una está diseñada para un tipo de descubrimiento totalmente diferente. La diferencia más grande está en la meta. La ruta cuantitativa es como usar un zoom para medir algo muy específico con muchísima precisión. En cambio, la cualitativa es todo lo contrario. Es abrir el lente de la cámara para capturar y entender el paisaje completo, con toda su complejidad. La ruta cuantitativa, como su nombre lo dice, es el mundo de los números, de las estadísticas, de los porcentajes. Es la opción perfecta cuando lo que se busca es medir, comparar y encontrar patrones numéricos que sean clarísimos. El gran poder que tiene este camino es su objetividad, o sea, los hallazgos se pueden replicar para verificar que todo esté en orden, y esto crea una base súper sólida para poder comparar estudios en diferentes contextos. Ahora pasemos a la ruta cualitativa. Aquí la idea no es contar, sino comprender. Es el camino de las historias, de los significados, de las experiencias humanas. Con esta ruta nos metemos de lleno en el porqué que se esconde detrás de los números. Su mayor fortaleza es la riqueza de detalles que los números por sí solos jamás podrían ofrecer. Nos permite entender el contexto, las emociones, las sutilezas más profundas de cualquier fenómeno. Pero a ver, ¿qué pasa si se necesita lo mejor de los dos mundos? Pues para eso existe la ruta mixta. Esta es la estrategia más potente cuando una sola perspectiva simplemente no es suficiente para entender la complejidad de un problema. Muy bien, ya basta de teoría, ¿no? Veamos cómo funciona todo esto en la práctica. Vamos a explorar un caso de estudio bien interesante sobre neuromarketing y hábitos de consumo. Ok, nuestro caso gira en torno a esta pregunta. Y si nos fijamos bien, busca 2 cosas. Por un lado, quiere medir la influencia de las estrategias de neuromarketing, pero por otro, también busca comprender las emociones que están detrás de las decisiones. O sea, necesitamos tanto los números como las historias. Con esto en mente, la pregunta es obvia. ¿Qué camino es el más adecuado? Y ojo, que la elección no es al azar, es una decisión puramente estratégica. El proceso es bastante claro. La meta es doble: medir y comprender. Ahora, ¿una sola ruta puede hacer las 2 cosas? La respuesta es un rotundo no. Por eso, la conclusión es casi inevitable. Solo la ruta mixta nos va a dar esa visión completa que se necesita. Miren, un enfoque cuantitativo nos diría cuántos estudiantes son influenciados. Uno cualitativo nos diría por qué se sienten de cierta manera. Pero para generar un cambio de verdad, necesitamos conectar el cuánto con el por qué. Y eso, justamente eso, es lo que hace el enfoque mixto. Y aquí está la clave de todo. La elección no es un capricho académico, tiene un propósito súper práctico. Para crear estrategias de prevención que funcionen, no basta con saber que algo influye, es fundamental entender cómo y por qué lo hace a un nivel mucho más emocional. Y esto nos lleva al principio más importante de todos en una investigación, que es la coherencia metodológica.
Esta frase es oro puro. Nunca, pero nunca, se debe elegir un método solo porque nos gusta o porque parece más fácil. Aquí la que manda es la pregunta de investigación. El método es simplemente la herramienta que elegimos para responderla de la mejor manera posible. La coherencia es eso. Es el ajuste perfecto entre la pregunta que tenemos, el plan que diseñamos para responderla y, por supuesto, el contexto del mundo real. Cada pieza del rompecabezas tiene que encajar a la perfección. Miren, cuando hay coherencia, los resultados son sólidos, se pueden defender. El proceso se vuelve claro y, lo más importante, los hallazgos tienen el potencial de generar un impacto real porque estamos respondiendo la pregunta correcta con el método correcto. Pensemos en esto. La estructura y la planificación rigurosa son los cimientos sobre los que se construyen los grandes avances. Un buen mapa no te garantiza que vayas a descubrir algo, pero, sin él, es casi seguro que el viaje terminará en la nada. Así que la próxima vez que surja una gran pregunta, una idea o un problema, recordemos esto. La curiosidad es la chispa, sí, pero es un mapa metodológico bien trazado lo que de verdad nos guía hasta el descubrimiento. Toda la información para este análisis se basó en la obra fundamental de Hernández Sampieri, que es una referencia clave en el campo de la metodología. Gracias por habernos acompañado.